que nos estaban dando, ¿sí? Este mensaje yo le puse el valor de una decisión. Y vamos a ver aquí es una especie de continuación de lo que habíamos hablado la semana pasada, el mensaje pasado que hablábamos sobre la herencia, la heredad, hablamos de Nabot, ¿verdad? Hablamos de su viñedo, hablamos como Acab, el rey, quería, quería tomar esa heredad, quería comprarle esa heredad, y Nabot dijo que no, porque era una heredad que sus padres, sus antepasados, le habían dejado a él y que el Señor le prohibía vender esa heredad, deshacerse de ella. Esa heredad tenía 600 años. Ujú. Venía desde los tiempos de Caleb, de Josué. Entonces era una heredad que decíamos era su propia vida, que era una heredad, un viñedo que él tenía limpio, que tenía productivo, que lo tenía atractivo, que lo tenía fertilizado, que lo tenía bien recortadito y por eso era atractivo y era como nuestra vida. Hoy, bueno, ya vimos también toda la trascendencia que se derivó en este hombre, ¿no? Hoy vamos a ver otros dos personajes, uno de ellos relacionado con lo que Lupita decía en la palabra, cuando uno depende más de las cosas que depender del Señor, ¿sí? Y vamos a poder ver cómo, a pesar de que a veces Dios está mandando mensajes, de que Dios está hablando algo, cuando la persona se aferra a lo que tiene, se aferra a su propia condición, ¿sí? Aún y por la misericordia de Dios salen las cosas bien, pero pasa por un proceso de desgaste, pasa por un proceso de sufrimiento, por un proceso en donde está peleando prácticamente contra la voluntad del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Génesis, y vamos al, vamos al capítulo 11, ujú, y vamos al versículo 27. Génesis 11 y vamos a leer del 27. ¿Sí? Aquí vamos a empezar a ver cómo surge una, una persona, ujú, las consecuencias de sus decisiones, y vemos también con el otro personaje cómo se van a cruzar en un momento determinado, ujú, para cumplir el propósito del Señor, y es parte de que nosotros hoy podamos estar aquí. Vamos a ver la consecuencia de lo que uno trae sembrado en el corazón, ujú, y cómo esa semilla que nosotros tenemos en el corazón, cómo llega a tener influencia en nuestra propia vida. Génesis 11, 27 dice, esta es la historia de Terah, el padre de Abram, Nahor y Haram. Haram fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abram se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abram. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar y ahí mismo murió Terah a los 200 años de edad. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por esta palabra, Señor. Te damos gracias también por este mensaje. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, Señor, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de filosofía humana, Señor, las que se, las que se digan en esta mañana, que sea tu palabra, Señor, la autoridad que tú tienes sobre nosotros, que tu palabra, Señor, a través del poder del Espíritu Santo se pueda manifestar, se pueda proclamar, Señor, y pueda ser entendida. El discernimiento que viene de lo alto está sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra se entienda, se perciba, se reciba, Señor, para que pueda ser puesta por obra. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí vamos a hablar hoy de este personaje conocido por todos que se llama Lot, ¿no? Es un personaje muy conocido, una vida pues que empezó muy bien, una vida muy bien,
Podríamos decir que con todo para lograr el propósito del Señor, pero bueno, se fue desviando porque su corazón se fue llenando de semillas de ambición, de semillas de avaricia, de semillas de egoísmo. ¿Sí? El nombre de Lot significa escondido u oculto, ujú, también disimulado o mirra. Entonces vemos cómo Lot acompañó a Abraham. Abraham era su tío. Lo acompañó desde Mesopotamia hasta Canaán. Y esto lo leímos ahorita aquí en el libro de Génesis. También vemos cómo Lot va a ser una representación, ¿sí?, de lo que puede ser el hombre hoy en su vida actual. Nosotros nos podemos identificar de alguna manera con lo que fue la vida de Lot. Vamos a leer ahí en el capítulo 12, los capítulos 4 y 5. Dice el 12:4, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Aquí lo que vemos es que Abraham y Lot habían pasado por Egipto y ellos dentro de cada uno eran como peregrinos, dentro de cada una de sus estaciones en las partes, en las ciudades donde estuvieron acumulando riqueza. O sea, tenían un don, tenían una gracia para hacer riquezas y estuvieron creando riquezas, generando, acumulando toda una fortuna, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver también cómo la identificación, hay muchas personas, nos podemos identificar que uno a veces empieza a acumular riqueza, puede uno estar acumulando fortuna, pero también hay que tener cuidado cuando uno está en una posición que generalmente en el mundo dice, oye, pues yo soy afortunado, tengo suerte. Un cristiano muchas veces dice, no, soy bendito porque estoy teniendo muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado. Ahorita como lo que veíamos también al principio, nuestros ojos siempre deben estar puestos ¿en quién? En Jesucristo, siempre, siempre. Si te va muy bien, te empiezas a llenar de riquezas, de qué bueno, dale gracias a Dios. Y si no, también dale gracias a Dios. Pero que todo lo que te rodee no empiece a traer tu mirada y sobre todo tu corazón para que empieces a alejarte del Señor. Vemos así como podemos encontrar Josué, David, Abrahams, Calebs, en la vida de hoy, también hay muchos lots, muchos lots hay en nuestro círculo, en la gente que nos rodea. Gracias a Dios que aquí nadie tiene una semejanza con él. Entonces vemos cómo ellos llegaron y se estuvieron haciendo de grandes posesiones, empezaron a ser unas personas riquísimas. Y de esa manera, o sea, llegaron a tener tal cantidad de riqueza que llegó un momento en que ya no podían vivir, ya no podían estar en el mismo lugar, ¿no? Y hoy, por ejemplo, nosotros lo vemos muchas veces en las vidas públicas de personas que llegan a casarse o llegan a unirse y tienen que hacer contratos, muchos contratos en donde tienen que dividir exactamente lo que es de cada quien, qué es lo que sí pasaría a formar parte de esa nueva sociedad y qué es lo que no podría formar parte de todo ello. Contratos de confidencialidad, con tantas cosas cuando la riqueza es mucha, ¿sí? Entonces vemos cómo ya aquí era tal la riqueza que ya no podían, la tierra ya no le podía dar mantenimiento a los dos, ¿sí? Y ahí en Génesis capítulo 13, en los versículos 6 y 7, dice, bueno, desde el 5 dice, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Y aquí también nosotros podemos identificar algo. La semilla que Lot tenía en su corazón fue una semilla de egoísmo, fue una semilla de avaricia, fue una semilla de poder. Y a veces eso también sucede con nosotros. Aunque no tengamos grandes posesiones,
no tengamos grandes riquezas. Cuando esa semilla está en el corazón y nosotros estamos en una relación, ya sea como matrimonios, ya sea en la familia, dice que la tierra ya es insuficiente, porque va a ser más grande mi deseo, mi avaricia, el deseo de poder que yo tenga, que ya no va a poder empatar con los demás miembros de la familia. ¿Sí? Y muchas veces es el motivo por el que la gente se empieza a salir de sus casas, o es el motivo por los que los matrimonios ya no pueden funcionar. Aun y cuando no haya grandes posesiones materiales, pero la semilla sembrada en el corazón de orgullo, de soberbia, de avaricia, de poder, llega a ser de tal magnitud que se convierte en una lucha. Ya una vez mencionábamos que eso se puede convertir, o sea, en un matrimonio es como dos locomotoras jalando toda la carga, jalando a los pasajeros. Pero cuando esto se llega a apoderar de los corazones de los integrantes, ¿sí? Se convierte como en dos locomotoras que van a chocar de frente. Entonces ya no hay cabida. Así aquí, Lot y Abraham ya no tenían, ya no había espacio para seguir manteniéndolos. Dice, la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban ahí en aquel tiempo. Entonces, llega un momento en que pues ya no caben, ¿no? Ahora sí ya no caben. Lo mismo sucede en las empresas. Cuando la empresa empieza a crecer o cuando un accionista empieza a tomar demasiado poder o control, dice, pues sabes que yo ya me retiro, me dan mi parte, me compran o yo les compro. Entonces, aquí ya no cabían los dos en la tierra y la tierra ya no se daba abasto. Imagínense la cantidad de ganado que tenían, la cantidad de posesiones, que ya la tierra ya no los podía sustentar. Entonces, Abraham propone una solución, ¿sí? Y dice en el versículo 8, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Entonces, aquí viene una decisión importante para Lot. Ajá. Él acepta separarse de su tío porque ya no caben. Y viene el versículo 10, que es donde empieza a fluir la influencia para la decisión de Lot. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar, ¿sí? Zoar. Zoar va a ser el pueblo finalmente donde va a quedar Lot. Y Zoar significa pequeño. ¿Mm? O sea, no pierdan de vista este detalle. Dice que miró todo lo que su vista alcanzó hasta Zoar. Todo era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Entonces, aquí vemos cómo va a tomar una decisión Lot, ¿sí? Abraham le dice, a ver, escoge, ya no podemos estar juntos. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge. Ujú. Lot se levanta y mira todo lo que está, ve las dos partes. Por un lado ve pues rocas, desierto, ¿sí? Y por otro lado ve el valle regado por el río, ve una llanura, ve fruto, ve tantas cosas productivas. Y dice, no, pues yo escojo aquello. Ujú. Entonces, la decisión de Lot, pienso que primero por respeto, por humildad, dice, oye, pues yo he andado todos los días con mi tío caminando. Por mi tío he aprendido a hacer riqueza. Por mi tío he aprendido. Bueno, pues yo creo que por decencia decir, tú escoge primero.
¿O tú qué me aconsejas? Pero ya la avaricia, ¿sí? El deseo, el poder, la riqueza, ya estaba sembrado en el corazón de Lot. Y Dios dice, ¿dónde está, ahora sí, el oro, donde está lo que verdaderamente atrae, con lo que voy a ganar, ahí me voy a ir yo? Entonces, esa fue su decisión y fue el principio de su desastre. Ajá. Y les decía, él vio todo lo que había en el valle, hasta, dice, hasta la región de Zoar. Y Zoar significa pequeño. Ujú. En estos momentos, de verdad, nosotros podemos ver el carácter de estas dos personas. La elección de Lot fue una elección egoísta y por consecuencia fue una elección mala. Iba a culminar con un desastre. Vemos también cómo aparentemente Lot se llevó lo mejor. ¿Por qué? Porque Lot estaba descansando en lo que estaba mirando, en lo que estaba viendo. Abraham, ¿en quién estaba confiando? En el Señor. El Señor le dijo, yo haré de ti una nación grande, poderosa. A través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tomó esa palabra, la acuñó en su corazón y sobre eso él estaba, o sea, decía Abraham, a donde te vayas, yo sé que Dios a mí me va a bendecir. Dios tiene algo para mí tan importante que lo que tú decidas va a ser menor, no me va a afectar porque Dios ya tiene para mí algo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta mañana. Dios tiene una promesa tan importante para todos y cada uno de nosotros, pero a veces estamos poniendo nuestros ojos en lo que aparentemente tiene más valor, ¿sí? Y lo que tiene más valor es la palabra del Señor. Lo que tiene más valor es lo que Dios nos está hablando a nosotros, lo que Dios nos está diciendo. Nosotros podemos ver y pensar, no ahorita, tiempo atrás, como siempre que nosotros poníamos nuestros ojos, nuestra mirada en algo que aparentemente iba a ser más valioso, si no teníamos la compañía, si no teníamos el sustento de la palabra, las cosas no iban a salir bien. Y podemos estar hablando de negocios, podemos estar hablando de estudios, podemos estar hablando de relaciones, tantas cosas que en su momento nosotros las sustentábamos precisamente en lo natural, en lo que aparentemente era mejor. Y bueno, pues en aquel entonces, en el caso de nosotros, no conocíamos al Señor y cometimos muchos errores. Pero hoy que sabemos, hoy que estamos conscientes y entendemos, discernimos que la palabra que Dios nos ha dado es una palabra que siempre va a tener el cumplimiento de una promesa, pues preferimos eso a cualquier otra situación o cualquier otra riqueza, cosa material que se pueda presentar en nuestra vida. Aparentemente Lot se llevó lo mejor, pero su corazón que mostró mezquindad, mostró avaricia. No mostró respeto por Abraham, que lo había sacado de su pueblo, que lo había prácticamente hecho una persona importante, ¿sí? Las raíces de egoísmo, a pesar de que Lot era una persona justa, ¿sí? Lot era una persona justa. Vámonos ahí a Segunda de Pedro, allá casi hasta el final. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 6 dice, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos llamaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. ¿Sí? Entonces vemos aquí como, segunda de Pedro, 2 del 6 al 9, vemos cómo Lot era una persona justa, era una persona justa, pero la raíz sembrada en su corazón, a pesar de que era justa, empezó a aflorar en el momento en que empezó a ver la riqueza, ¿sí? En que se empezó a ser una persona avara, ¿no? Ahora sí, como dicen, empezó a mostrar el cobre, ¿no? Me encontré yo estudiando esto, me encontré una cita de un discurso de Benjamin Franklin. Sí saben quién fue Benjamin Franklin, ¿verdad? Benjamin Franklin en un discurso sobre los salarios.
Y dice, existen dos pasiones que tienen poderosa influencia en las acciones de los hombres. ¿Sí? Existen dos pasiones que tienen poderosa influencia en las acciones de los hombres. La ambición y la avaricia. El amor del poder y el amor del dinero. Por separado, cada uno tiene gran fuerza inmediata en la acción del hombre. Ujú. Porque para cada uno, el amor al dinero o el amor al poder inmediatamente tiene una acción en el hombre. Dice, pero cuando se unen las dos, los efectos en la mente del hombre llevan a la violencia. ¿Sí? Entonces, me llamó la atención porque precisamente tanto la ambición como el poder, pues es algo que a todos nos gusta. O sea, a la carne le gusta. A la carne le gusta tener una posición de eminencia, ser reconocidos, tener el poder para decidir y obviamente el amor al dinero también. Y la palabra ya nos dice lo peligroso que es el amor al dinero. ¿Sí? Lot se fue convirtiendo, ¿sí? Era una persona justa, pero se fue convirtiendo, se fue convirtiendo. Y en Génesis 13:13 ahorita veíamos que dice, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy grandes pecados contra el Señor. Lot se fue a vivir, ¿a dónde? Al lado de Sodoma, ¿sí? ¿Y qué podemos concluir nosotros ahorita de estos pasajes? Primero, su fortuna. En Génesis 13:5 nos dice, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. O sea, tenía fortuna. Lot tuvo una casa. En 19:3, ahí en Génesis 19:3 dice, pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Ahí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Es cuando los dos ángeles visitan a Lot. Lot tenía una casa. Abraham estuvo contento con sus tiendas. Allí en Génesis 18:1 dice, el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. O sea, Abraham mantuvo sus tiendas. Lot tenía una casa. Abraham mantenía sus tiendas. Abraham estuvo contento con una tienda. Y otra cosa importante, Abraham era peregrino. Lot no fue peregrino. Vamos a Hebreos, capítulo 11 y versículo 13. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y aquí nos está hablando de Noé, nos está hablando de Abraham. ¿Sí? Lot no fue una persona que fuera peregrina. Abraham fue un peregrino. ¿Por qué? Porque anduvo en su caminar hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, primero, su fortuna. Segundo, su elección. Lo que veíamos ahorita en Génesis 13:10. Lot fue guiado, ¿por qué? Por el egoísmo, por la avaricia. Plantó su tienda hacia dónde? Hacia Sodoma. Y pronto, muy pronto, estuvo viviendo ahí. Ahí en 14:12, ahí en Génesis 14:12 dice, y como Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Aquí es cuando secuestran a Lot y Abraham lo tiene que ir a rescatar. Entonces vemos, por un lado, su fortuna, se fue haciendo de fortuna. Por otro lado, vemos su elección. Y el haber sido a vivir cerca, sin siquiera, bueno, sabían que la gente que vivía en Sodoma era gente que cometía pecados en contra del Señor. Y él no solamente se fue a vivir cerca, sino finalmente la influencia de la ciudad, la influencia del pecado lo llevó a vivir ¿a dónde? Adentro de la ciudad. Tercero, su alma justa, ya veíamos ahorita en 2 de Pedro 2, que dice que hizo muchas cosas, un hombre justo hizo muchas cosas, o hizo más bien cosas que fueron inconsistentes en contra de qué? De su verdadero carácter. Ofendieron a Dios. Al vivir en Sodoma, ¿sí? La influencia lo envolvió y de alguna manera, pues estar viviendo ahí,
pues tenía que practicar lo mismo que practicaba la gente en ese lugar. Y más si era una gente con poder. Ujú. Vemos cómo, a pesar de mostrar algunos buenos atributos, agasajó a los ángeles cuando lo fueron a visitar, creyó en su mensaje, se esforzó por contender la maldad de los sodomitas, ahí lo vemos en 19, 2, 10, del 2 al 10, dice que cuando llegan los ángeles a visitarlo, ¿sí? Dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró, rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Ahí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueran con él y entraran en su casa. Ahí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí. Le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirle. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en medio de situaciones que por tal presión que ejercen sobre nosotros nos llegan a tomar una decisión equivocada o nos llegan a cometer algo que es indeseable para nuestra vida y que después va a tener una consecuencia? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en ese tipo de situaciones? ¿Sí? Muchas veces al tener nuestros ojos puestos sobre las riquezas, es como si estuviéramos parados en la orilla de un trampolín, no de una plataforma, ¿sí? La plataforma está fija, el trampolín es flexible. Ajá. A veces así estamos nosotros, parados en un trampolín. Ujú. En la plataforma, bueno, pues nos podemos todavía regresar, pero el trampolín no, ¿sí? El trampolín es más fácil que uno pueda caer al agua que estando en la plataforma. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en medio de una situación que verdaderamente nos avasalle? Aquí podemos ver la mano de Dios en la vida de Lot, porque envió a esos dos ángeles a advertirle que precisamente esa tierra, eso que aparentemente era mejor en un tiempo, no estaba representando más que perversión y pecado. Imagínense el tamaño del pecado de estos hombres de Sodoma, pedirle, déjalos afuera, porque queremos aprovecharnos de ellos. La perversión, el pecado, ujú, la ofensa a Dios. Ujú. ¿Cuántas veces no hemos estado así? Y solamente el que podamos estar sustentados verdaderamente en la palabra, agarrados fuertemente del Señor, podemos librar ese tipo de embates, ese tipo de ataques. Ujú. Entonces estábamos viendo su elección, su fortuna, su alma justa. Y finalmente vemos su pérdida. Vamos a Génesis 19, ahí adelantito. Dice que el 14 dice, Lot salió para hablar con sus futuros yernos, ujú, es decir, con los prometidos de sus hijas. Sus hijas ya se iban a casar. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla.
pero ellos creían que Lot los estaba bromeando. O sea, por un lado, cuando fueron los sodomitas, ¿sí? Se burlaron de él. Dicen, oye, este ni siquiera es de aquí y quiere mandarnos, ajá, porque tiene dinero. Este ni siquiera es de aquí. Y aquí nos habla de que verdaderamente el dinero a veces tampoco puede cambiar las cosas. Pero los yernos creían que se estaba burlando de él. O sea, que, perdón, que los estaba bromeando. Dice el 15, así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. O sea, ya nos esperaron. Oye, no, no, y a veces así estamos, "No, espérame tantito, no, déjame, oye, eso ya no lo sigas haciendo, ya no te conviene, no es algo que debas hacer. No, pues déjame tantito, nada más, ya esta es la última vez que lo voy a hacer, ya no más, ¿sí? Dice que los ángeles los tomaron y se los llevaron prácticamente arrastrando, los sacaron de la ciudad. Dice, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Fíjate, al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. O sea, ¿de quién está hablando? De él. No está hablando ni de sus hijas, está hablando de él. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Me pondré a salvo. O sea, sigue hablando en primera persona. O sea, lo que buscaba era su seguridad, lo que buscaba era salvar su pellejo, no el de todos los demás. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, y Zoar significa pequeño. Entonces, si aquí nosotros vemos la paradoja que él aparentemente vio lo mejor, tomó lo mejor para él, que era lo más grande, lo más rico, lo más próspero, finalmente ¿a dónde iba a llegar? A lo pequeño. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros cambiamos los bienes por el Señor. Vamos a terminar algo pequeño. Los bienes se van a acabar, la palabra nunca. Dios es fiel. Dice que Él es eterno. Entonces, cuando nosotros, mientras más pongamos los ojos en las cosas materiales y menos en la palabra del Señor, estemos pensando en que vamos a terminar con algo pequeño. El Señor es grandeza, el Señor es soberano, el Señor es inmenso, es abundancia, es potencia, es poder. Eso es el Señor. Entonces, se fue a una ciudad que se llamaba Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Lo que decía Lupita ahorita en la palabra que Dios le había dado del Salmo, que era el Salmo 11. Este, ahora sí, ahí vemos el castigo del Señor. Ujú. Dice, así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de un horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades en que había habitado. ¿Por qué Lot fue rescatado? Porque Dios se acordó de Abraham. Ajá. Dios se acordó de Abraham y por eso rescató a Lot. Entonces vemos que cómo perdió su fortuna, perdió a su esposa,
¿sí? Su esposa dice que se convirtió en estatua de sal porque no pudo romper los lazos que tenía con quién, con la ciudad, ¿sí? Allí en Lucas capítulo 17, allí en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17 nos dice, desde el versículo 20, dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno a otro extremo. Pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio. ¿Y qué les pasó a todos? Los destruyó, se acabó. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama, una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. Donde esté el cadáver, ahí se reunirán los buitres, respondió él. Entonces aquí vemos cómo la esposa tenía unos lazos tan fuertes, tan arraigados con el pueblo, que se tuvo que voltear. También hay una palabra que dice que el que ara y mira atrás no es digno, no es digno. Ujú. Vemos cómo, ahora sí, que el que busca que su vida esté sustentada en los bienes materiales, va a perderla. ¿Sí? Nuestro sustento es Jesucristo. Ahí es donde está nuestra vida. Son las cosas que nosotros debemos tener de mayor valor para nosotros. Lo material va a venir, va a pasar, ¿sí? Y si nos anclamos con lo material, vamos a terminar como Lot, en una cosa pequeña. Pero si nos anclamos en la palabra nos va a llevar a vida, a una vida eterna. ¿Qué pasó? Dice, bueno, perdió su fortuna, perdió su esposa, sacrificó su influencia, porque el pueblo de Sodoma lo despreció, sus parientes se burlaron de él, y sus dos hijas lo avergonzaron. Lot no ofreció orar por Sodoma, como lo hizo Abraham. No manifestó deseo por la salvación del pueblo. Su única preocupación, ¿cuál era? Salvarse él. Esa era su única preocupación. Por eso hablamos del egoísmo. ¿Sí? Vemos las consecuencias. ¿Sí? Las consecuencias de la decisión que lo tomó. Desde que tomó la decisión de quedarse con lo que aparentemente era mejor. Desde ahí empezó su desastre. Ajá. Y llegamos a Génesis 19 y vamos a leer el versículo 30. Dice, luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. ¿A dónde se ha ido Abraham a vivir? A la montaña. Ahí vivió con ellas en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo, como es la costumbre de todo el mundo. O sea, si todo el mundo dice que nos empinemos, nos vamos a empinar.
Si todo el mundo dice que bebamos, vamos a beber. Si todo el mundo dice que nos acostemos, o sea, la costumbre del mundo. Dice, ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab. Moab significa agua de un padre o deseo. Eso significa el nombre. Dice, y es el padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Benamí, padre de los actuales amonitas. Y Benamí significa hija, hijo de mi pueblo, ¿no? Entonces, aquí tuvieron origen dos tribus, dos pueblos, dos naciones que iban a ser enemigas siempre de Israel. Sabemos la historia de un hombre, el valor de la decisión que tomó, las consecuencias. Ajá. Y no, ahora sí como dice, no todo lo que brilla, no todo lo que deslumbra es oro, hasta llegar a un lugar pequeño, tan pequeño que tuvo que salir todavía con miedo para irse a vivir una cueva. Y en la cueva, por la influencia de donde habían vivido sus hijas y por la costumbre del mundo, ¿sí? Provocaron un incesto, o sea, para tener descendencia del padre. ¿Y ese incesto en qué derivó? En dos pueblos que se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? Vemos cómo es la prueba, o sea, esto fue la prueba de una influencia corrupta, de una influencia pecadora que había en esa región. A los israelitas se les ordenó no tener relaciones con los moabitas. Y vamos a ver nada más un ejemplo de lo que sucede. O sea, estábamos hablando la semana pasada de la descendencia. Hoy estamos hablando del valor que tienen las decisiones que tomamos en la descendencia. Vámonos a Primera de Reyes, al capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. 11, 1 y 2. Dice, este es un pasaje que ya también es muy conocido prácticamente por todos. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos, ¿no? Entonces vemos aquí cómo la palabra también es directa. Las instrucciones del Señor son para obedecerse. Decíamos que la Biblia no habla de sentimientos, no habla de emociones, bueno, sí habla en las historias, pero Dios no se mueve ni por emoción ni por sentimiento, Dios se mueve por principios. Y los principios deben ser entendidos por nosotros, discernidos, para comprender qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra forma de vivir para verdaderamente agradar a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces, vemos aquí cómo la historia de un hombre que buscó riqueza y una vida de comodidad más que un camino de obediencia a Dios. Ajá. La riqueza, la comodidad no nos van a traer nada bueno. Hay que ser obedientes a Dios. Hay una frase que he escuchado de un pastor que dice, obedezca a Dios y olvídese de las consecuencias. ¿Sí?
Aquí tal parece que dice, obedécete a ti y asume tus consecuencias. ¿Sí? Obedécete a ti y asume tus consecuencias. Dale deseo a lo que tú quieras. Prosperó por un tiempo, pero su decisión lo llevó a una humillación y a la trágica pérdida de todo lo que tenía. ¿Sí? Hasta el honor. Dio origen a la creación de dos pueblos enemigos de Israel. Entonces, aquí vemos la historia de un hombre, el valor de su decisión y las consecuencias a través de su descendencia. Los moabitas y los amonitas. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a pasar a la historia donde se cruza la herencia de Lot con el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver la historia de una mujer que se levantó de la oscuridad, precisamente al revés, de la oscuridad a la luz, a la riqueza. Una joven de Moab, que en aquel tiempo se vivía una paz temporal entre los moabitas y el pueblo de Israel. Y esta mujer vivía con una familia israelita. Ella se había casado con un israelita. En ese tiempo había hambruna, ¿sí? Como en algunos pasajes de la Biblia, cuando hay hambre, el pueblo de Israel se empieza a mover para buscar dónde hay alimento. Este fue uno de los casos. Había paz con Moab, con la región de Moab, y entonces esta familia israelita llegó a Moab precisamente a trabajar para conseguir alimento. Era un hombre, se llamaba eh, es que se me va el nombre de Elimelec, se llamaba este hombre, Elimelec, y tenía dos hijos, ¿no? Kelión y Maglón. Uno de ellos, Maglón el mayor, estaba casado precisamente con la moabita. El hijo menor, Kelión, también estaba casada con otra mujer moabita, ¿sí? Ellos estaban viviendo y trabajando en la región de Moab, ¿no? Esta mujer nos presenta, o en este pasaje, nosotros vemos una historia de lo que es la verdadera fe, ¿sí? La verdadera fe, lo que es la fidelidad y lo que decía la palabra que nos dio Saúl de Juan 17, lo que es el amor, antes de que llegara Cristo. Esta mujer presenta el amor que verdaderamente se tiene que tener al prójimo. Ujú. Vemos aquí el deseo desinteresado, no egoísta, un deseo por servir, por amar y por consolar a una persona junto de una devastación personal. Ujú. Y también vamos a ver cómo se cumple la ley de Dios. Vemos aquí cómo se refleja el amor de Dios en una relación tan especial en cada uno de sus pasajes. ¿Sí? Y por la misericordia de Dios, la vida de estas mujeres, de estos personajes, de este hombre, fueron benditas y a su vez fueron hechas una bendición para todos los demás. Y vámonos al libro de Ruth. Ya también es una historia conocida. Sabemos, este hombre Elimelec estaba casado con una mujer que se llamaba, perdón, Noemí. Eh, y él tenía dos hijos. Elimelec, el nombre de Elimelec significa Dios es rey. Entonces, Elimelec, Noemí, el nombre de Noemí significa agradable. El nombre de Noemí. Este matrimonio se va a la región de Moab con sus dos hijos, Maglón y Kelión. Maglón se casa con Ruth y Kelión se casa con Orfa. Las dos moabitas. Resulta que están viviendo en esa región y se muere Elimelec. O sea, Noemí en viuda. Y al poco tiempo se muere Maglón, el hijo mayor, y después se muere el hijo menor. Entonces se queda la viuda con las dos nueras viudas y sin hijos. O sea, no había descendencia. Entonces el panorama es un panorama pues triste, bastante triste, en donde pues imagínense la devastación de Noemí, ¿no? Se le muere el esposo, se le mueren los hijos, no tiene nietos, no hay descendencia para ella, ella una mujer israelita,
¿sí? Conociendo lo que establecía la ley, la palabra del Señor, y entonces decide regresarse a su tierra, regresarse a Israel. Y despide, habla con sus dos nueras y les dice, ¿saben qué? Yo me regreso, estoy muy triste, estoy devastada por lo que sucedió, y pues, ustedes están jóvenes, o sea, ustedes también yo les recomiendo que se regresen a su tierra. Entonces, aquí en el versículo 8, Ruth 1:8 dice, entonces Noemí les dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. O sea, estas mujeres eran mujeres fieles, fueron mujeres leales, fueron mujeres que mostraron amor. Dice que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Si se acuerdan, en en la ley de Moisés, o sea, se establecía que si se moría el hijo mayor, no tenía descendencia y había hermanos, el hermano se tenía que casar con la mujer para que hubiera descendencia. Dice, vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mientras Orfa reconoció que sus dioses la llamaban y por eso se regresó, Ruth ya estaba percibiendo que Dios iba a tener algo para ella. Había aprendido lo que la familia israelita le había compartido. Por eso dice, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. En la Reina Valera dice, así me haga Jehová y aún me añada. Es una mujer de fe. Ella sabía que a donde iba a ir, iba a estar mejor. Que Dios le tenía preparado algo precisamente para que ella pudiera tener una vida mejor, el cumplimiento de una promesa. Regresa Noemí a su pueblo y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. ¿Sí? Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, a mí me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Entonces ellas llegan cuando empieza la cosecha de la cebada. Y entonces Noemí le aconseja a Ruth que vaya y empiece a piscar, a cosechar también. Pero ella, como era una extranjera, no era del equipo de los que van recogiendo la espiga. Ella tenía que ir recogiendo lo que sobraba. Pero era tal su disposición al trabajo, era tal su actitud. Y yo creo que ya la presencia del Señor que traía ella en su vida, en su corazón, era tan fuerte que inmediatamente se dio a notar. El dueño de ese campo, bueno, y otra cosa, cuando uno llegaba precisamente a cegar a un campo, no podía irse a otro campo. ¿Sí? Aquí también está hablando de la fidelidad. Entonces, ella llegó a cegar a ese campo, llegó a cegar ese campo. Llega el dueño del campo, un hombre que se llamaba Boz, perdón,
Y le dice a uno de sus capataces, ¿quién es esta mujer? Y le dice, es Ruth, la moabita. Pero es una mujer que trabaja desde en la mañana hasta en la noche. Y ahora sí, como decíamos en la mañana, que Dios nos da gracia. Le dio gracia a esta mujer delante de los ojos de Booz. Noemí regresó con Ruth y le dijo, a ver si encontramos algún pariente que nos redima, ¿sí? Que pague por nosotros para que seamos liberados o que nos compre para poder tener descendencia, ¿sí? Alguien que se haga cargo de nosotros, que es lo que Cristo, perdón, ha hecho por nosotros. Él se ha hecho cargo de nosotros. Entonces, llega el versículo 11, en el 2:11 dice, ya me han contado, le respondió Vos, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. ¿Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías? Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos refugiados en sus alas. Dios busca recompensarnos porque nosotros estamos sirviéndole a Él, le servimos a un Dios vivo. No le estamos sirviendo al hombre, le servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Entonces, sigue ella trabajando y Noemí le da algunos consejos de las costumbres judías. Le da unos consejos, ella se va acercando cada vez más, o sea, no acercándose físicamente, sino por su trabajo, por su actitud, por la gracia que Dios le había dado, ella se va acercando más a vos. Y llega un momento en que vos reconoce el trabajo de esta mujer, reconoce también lo que Dios ha hecho en su vida, que Él quiere también recibir algo de ello, que le pide que sea su esposa. Pero para pedirle que sea su esposa tiene primero que redimir. Entonces hacen la celebración, llegan al pueblo, llaman a los primeros parientes, ¿sí? Para que paguen por ellas, por Noemí y por Ruth, porque Ruth venía con Noemí. Le llaman al primer pariente, el primer pariente dice, no, pues yo no, ahora sí que yo no estoy dispuesto a casarme con ella, yo tengo tus compromisos, te libero. Entonces el segundo pariente fue Vos. Entonces Vos se casa con Ruth. Dios le recompensó a Ruth el amor. Y esta mujer, todavía estamos hablando del Antiguo Testamento, esta mujer verdaderamente mostró lo que decía Saúl, el amor por su suegra. Pero era un amor que estaba fundamentado en qué, en que sabía que Dios le tenía algo mejor para ella. Dios le tenía algo mejor. Y fue tan grande lo que Dios le dio, que vamos a Mateo, capítulo 1. ¿Sí? Dice, Salmón, capítulo 1, Mateo 1, versículo 5. Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. ¿Sí saben quién fue Rahab? ¿Quién fue? La prostituta, la ramera que escondió a los espías. Fíjense, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. ¿Saben qué significa Obed? Obed, adorador. Eso significa Obed, adorador. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí. ¿Y saben quién fue Isaí? El padre del rey David. ¿Sí? O sea, su decisión, ¿a dónde la llevó? ¿Eh? ¿Sí? A la descendencia donde vendría Jesucristo. ¿Mm? Una mujer moabita. Vimos cómo se generaron los moabitas. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Y esto de qué nos habla finalmente? Esto nos habla de una cita, igual también muchos la conocemos, ¿sí?
que es Primera de Corintios 27-28. Primera de Corintios capítulo 1, 27-28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ujú. En la NBI dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Aquí vemos cómo de lo vil, de lo despreciado, ajá, tomó Dios. Por un lado, un hombre que puso sus ojos en la riqueza, puso sus hombres, pero puso sus ojos en lo que aparentemente era valioso. Y por otro lado, una mujer que lo único que tuvo fue creer, mostrar el amor. Y conste que es una posición un poquito difícil, mostrar el amor a la suegra. ¿Eh? Algo que no es fácil, ¿eh? ¿Eh? Sí, lo bueno es que habla de mujeres nada más, no está hablando de hombres, ¿eh? ¿No? Pero vean cómo tenemos las dos partes y cómo se llegan a cruzar. Finalmente, el plan, el propósito de Dios se iba a cumplir, ¿sí? De lo vil y despreciado. Y así Dios tiene un plan con nosotros. No importa de dónde surgimos, no importa nuestro origen, no importa. Hoy nosotros formamos parte de la familia del Señor. Hoy formamos parte de su familia. Y el propósito del Señor es que se cumpla. La buena obra que Él inició en cada uno de ustedes se va a cumplir en su tiempo. Y Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que para tomar una decisión debemos nosotros darle el valor que necesita, que requiere. No podemos tomar decisiones al vapor, tenemos que orar, tenemos que poner toda nuestra disposición en las manos del Señor para que verdaderamente sean decisiones cuyas consecuencias sean agradables al Señor y a nuestra vida. De lo vil y despreciado, tomó Dios para mostrar su gloria. Ujú. Un hombre que tuvo todo aparentemente y terminó en nada, deshonrado inclusive por sus hijas, y una mujer que sin tener nada o de haber perdido todo, pero confiando, Orfa se regresó a su pueblo. Moab en aquella época era una región rica, ¿sí? Era una región próspera. Orfa se regresó y obviamente se regresó a adorar a sus dioses, pero Ruth tenía en su corazón el llamado del Señor. Y ella sabía que Dios le tenía algo especial, algo preparado, que era de donde vendría la descendencia de Jesucristo. Algo tan grande, tan importante y tan maravilloso. Nosotros hoy nos debemos sentir precisamente halagados, orgullosos de pertenecer a esa descendencia. Y ya vemos cómo, sin importar nuestro origen, hoy estamos aquí, porque representamos a la familia del Señor. Hoy estamos aquí porque Dios quiere que nosotros, también como Ruth, estemos seguros y tengamos esa fe de que algo bueno tiene para nosotros. Lo que está sucediendo hoy en nuestros días, lo que tengamos alrededor, cosas que aparentemente se vean oscuras, que se vean de un color no muy agradable, Dios las va a tornar en algo bueno. Pongamos nuestros ojos en el Señor. No pongamos los ojos en la situación, no pongamos los ojos en lo que ahorita está sucediendo, en lo que está pasando por nuestra mente, en lo que quiere inquietarnos, en lo que quiere angustiarnos, en lo que quiere que perdamos la paz o la tranquilidad. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Y solamente así vamos a poder ver el cumplimiento de su promesa en nuestra vida. No hay que asustarnos, no hay que temer. Dios no quiere que tengamos un espíritu de miedo, Él quiere que tengamos un espíritu de valor, de coraje,
de entusiasmo, de enjundia, de saber que con Él vamos a salir adelante de todo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie.